la trombocitopenia por esos medicamentos que mencioné, por tirofiban o por abscisimat, y la trombocitopenia por otros fármacos como los trombolíticos por sí solos o el clopidogrel. En el clopidogrel también se han reportado casos de púrpura trombocitopénica trombótica, que es una trombocitopenia grave que ocurre en unas primeras 24 o 48 horas después del intervencionismo. Y esa es grave, puede matar al enfermo si no se hace plasmaferesis. Entonces hay que estar preparados para reconocer a tiempo la púrpura trombocitopénica trombótica. También está en los que ya tenían púrpura trombocitopénica autoinmune, o a veces los enfermos que se transfunden y los transfunden con plasma después de hacer trombocitopenia. Esa se llama trombocitopenia inducida por aloinmunidad. Eso significa que el plasma transfundido trae anticuerpos y plaquetas del donador. O sea, hay donadores que son peligrosos, y esos son sobre todo las mujeres multíparas, porque durante los embarazos se sensibilizaron con el grupo sanguíneo del marido, y entonces tienen anticuerpos antiplaquetas. No lo saben. Sanas donan sangre, y ese plasma se transfunde a un enfermo y lleva anticuerpos antiplaquetas. Y ese enfermo que lo recibe en los siguientes días hace una caída abrupta de plaquetas. Esa es una trombocitopenia por anticuerpos de la transfusión de plasma, y hay que tenerla en cuenta. Y luego, si el enfermo ya tenía patologías previas, como las neurodisplasias, o como les comenté, si tienen hiperesplenicismo. La trombocitopenia durante el intervencionismo, como les comenté, se considera grave si las plaquetas bajan a menos de 50.000, porque ya no se puede anticoagular. Los días dicen que el nivel de plaquetas para dar anticoagulante seguro es por arriba de 50.000, ¿no? Tienen ustedes la frecuencia como con el tirofiban, es donde hay menos frecuencia, no 0.5%, mientras que en el abscisimat se ha reportado a 3 veces más trombocitopenia. El etifibatil prácticamente no se usa mucho, ¿no? Entonces, de los dos más disponibles, hay 3 veces menos trombocitopenia con tirofiban que con abscisimat. Aquí tienen ustedes una serie de pacientes, vean, son 5.100 pacientes que se juntaron en un estudio colaborativo de intervencionismo coronario que desarrollaron trombocitopenia. Y vean las causas, los que tenían trombocitopenia previa eran muy pocos, la mayor parte fueron autoinmunes, hasta el 43%, o tenían otras enfermedades. Las más importantes, leucemias, falla renal, y vean, hepatopatía crónica. Ese es un porcentaje muy alto, o sea, casi 1 de cada 5 pacientes o 1 de cada 4 pacientes podría tener trombocitopenia, y habría que sospechar hiperesplenismo asociado a falla hepática. Entonces, aquí están las consecuencias, porque se calcula que pueden bajar las plaquetas en el intervencionismo coronario en 1 de cada 14 pacientes, o sea, sí las vemos, ¿no? Inmediatamente durante el intervencionismo y el tratamiento antitrombótico, y a esos pacientes les va mal, porque puede incrementarse el riesgo de muerte, de infarto, sobre todo si es por HIC, por heparina, por trombocitopenia por heparina, que esa causa trombosis, y la trombocitopenia grave a los 30 días se ha relacionado hasta con un 9% de mortalidad y hasta 30% de hemorragia mayor. La trombocitopenia es un predictor independiente de muerte a 1 año. No tenemos en México vivalidina, pero esa tiene menos frecuencia que cuando se usa la heparina, ¿no? Pero no tenemos en México este medicamento. Entonces, fíjense, hay un acecho de trombocitopenia en los pacientes de intervencionismo coronario, y ese riesgo se podría disminuir tal vez con el tirofiban, porque se relaciona menos que el abscisimat. Aquí están algunas de las definiciones que ha establecido la Sociedad Internacional de Trombosis. Trombocitopenia ya cuando baja por abajo de 100.000, grave cuando está por abajo de 50.000, grave cuando baja de una cifra normal en las primeras horas, las primeras 24 horas a menos de 50.000, y trombocitopenia profunda a menos de 1.000. Esos pacientes tienen un riesgo muy alto de hemorragia grave, incluyendo hemorragia intracraneana, y se instala en las primeras 24 horas del tratamiento. Las mismas, pero la sociedad también agregó la anafilaxia, ¿no? Que se puede presentar incluso después de la primera o segunda exposición a transfusión de plaquetas.
y estas son algunas otras definiciones. La tardía, que se puede presentar de 5 a 7 días después del tratamiento. Esta aguda y tardía, algunas se pueden por heparina. La aguda, cuando el enfermo está expuesto en los últimos 100 días a heparina, o la aguda, cuando se presenta de 5 a 7 días después de la primera exposición a la heparina. Entonces, esta trombocitopenia inducida por heparina no es rara, aumenta mucho en cirugía cardíaca. Nosotros por eso vemos en el instituto con frecuencia, ya tenemos un trabajo. A ver qué ocurre en la circulación extracorpórea. ¿Por qué se presenta en la circulación extracorpórea y también en la cirugía ortopédica? Esto está mediado por anticuerpos. Cuando administra heparina, si al mismo tiempo las plaquetas se activan, liberan una proteína que tienen, se llama factor 4 plaquetario. Y cuando se une el factor 4 a la heparina, forman un anticuerpo que induce la formación de un antígeno, induce la formación de un anticuerpo. Y esas plaquetas son destruidas. Entonces, en la circulación extracorpórea, recuerden que con la bomba las plaquetas se destruyen y los cirujanos con infusión de heparina. Entonces, es el medio ideal para que se formen complejos factor 4 heparina. Se calcula que hasta el 5% de los enfermos con circulación extracorpórea desarrollan anticuerpos antiheparina. Nosotros ya los medimos en el instituto y hemos encontrado esa prevalencia. Pero no todos desarrollan el síndrome. El síndrome lo desarrollan solamente el 1% con heparina convencional. Y con heparina de bajo peso molecular, el 0.1%, o sea, es menos frecuente. Pero hay que buscarlo. ¿Y por qué la hacen en cirugía ortopédica? Porque acuérdense que usan ellos el torniquete que les ponen en las extremidades inferiores, ponen el torniquete en todas las, hacen una compresión intensa y las plaquetas se destruyen. Y al poner la heparina de la tromboprofilaxis, es el medio ideal para que se formen los anticuerpos. Entonces, también se forman en hemodiálisis, porque puede haber destrucción plaquetaria en la máquina de hemodiálisis. No se diagnostica y causa trombosis. ¿Por qué causa trombosis? Porque una vez que las plaquetas se unen al factor 4 y a la heparina, viene el anticuerpo y las activa. Y la activación plaquetaria induce el resto de la coagulación y hay trombosis paradójica por heparina. Eso ya se había descrito, la trombosis paradójica, pero ahora se sabe que es por este síndrome, ¿no? Entonces puede causar nuevas complicaciones trombóticas en el enfermo o agravar las existentes. ¿Cuántos de esos mecanismos serán responsables de la extensión del infarto, por ejemplo? Cuando han trombolizado y luego en las siguientes horas viene una retrombosis coronaria, ¿no estará relacionada con la heparina? No hay mucha evidencia en nuestro medio. Se puede sospechar si el enfermo desarrolla hipersensibilidad, ¿no? Y no se recomienda aquí transfundir plaquetas, porque si se transfunden plaquetas hacen más trombosis. No sirve la heparina de bajo peso molecular en esos casos, porque puede haber reacción cruzada, y si el enfermo hay que anticoagularlo, hay que usar argatroval, lepidurina o biopalidurina. En nuestro medio no hay. Lo único que tenemos es fontaparinux, que podría ser usado. Nosotros en el Instituto de Cardiología vemos con cierta periodicidad HIT y inmediatamente los cambiamos a fontaparinux, que ese no causa trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, fíjense que la heparina que más sensible es la no fraccionada, ¿no? Se calcula que, por ejemplo, en los Estados Unidos cada año se consume hasta 1 trillón de unidades de heparina, ¿no? Y hasta el 30% de los enfermos hospitalizados están expuestos a heparina en algún momento de su hospitalización, o porque se les da tromboprofilaxis o porque tienen algún tipo de intervencionismo. Y como les comentaba, puede ser hasta el 5% de incidencia con heparina no fraccionada, y en circulación extracorpórea donde lo vemos precisamente, y baja a 0.1 a 0.5 heparina de bajo peso molecular. Cuando se presenta este síndrome, se ha descrito incluso tromboembolia pulmonar como complicación, como vamos a ver ahora. Entonces, es un síndrome clínico inmunopatológico que se basa en diagnosticar la trombocitopenia, asociarla a una dosis temporal de heparina, demostrar a veces la presencia de cuerpos por ELISA y la relación con más eventos trombóticos. Ahora, si nosotros encontramos anticuerpos positivos por sí solos, no es el síndrome. El síndrome es que bajen las plaquetas y aparezcan los otros componentes que vamos a ver. Entonces, lo que pasa es que la heparina es esta S de color guinda, y ese es el factor 4 plaquetario que libera las plaquetas, ¿no? Para la redundancia. Entonces, al juntarse el factor 4 con la heparina,
forman un antígeno y esto induce la formación de anticuerpos. Hay anticuerpos IgG incluso y perduran. O sea, si yo me sensibilizo ahora y me vuelven a poner heparina dentro de 6 meses, desarrollar un síndrome agudo en la segunda exposición a heparina, ¿no? Y entonces ya los anticuerpos llegan a las plaquetas y las activan. ¿Cómo las vamos a diagnosticar? Bueno, hay una disminución abrupta de la cuenta de plaquetas de más del 50%. A ver, fíjense, y eso se nos pasa. Porque si el enfermo llega con 300,000, vemos la BX, está normal. 3 días después vemos 150,000, está normal, sigue siendo una cifra normal, sí, pero bajó 50%. Y a esa vez no le hacemos caso, porque las cifras siguen siendo normales, pero lo que cuenta es el descenso, ¿no? Y ese descenso ocurre entre el 4º y 15º día de con heparina, pero una característica es que nunca bajan a menos de 20,000. En cambio, la PTI, la púrpura trombocitopénica inmunológica, baja a 5,000. La CID baja a 40,000, a 30,000. Entonces, los rangos de descenso nos pueden orientar, ¿no? Y la asociación con trombosis o signos de anafilaxia, como puede haber falla respiratoria, broncoespasmo, reacciones en la piel, como vamos a ver ahorita, y generalmente no salen. Cuando bajan las plaquetas por otra causa que no es HIT, si bajan por inmunidad, ahí sí hay hemorragia, mientras que en HIT no hay hemorragia, ¿no? Así es que el paciente que ya había sido expuesto puede ser inmediatamente, las primeras 24 a 48 horas, ya bajan las plaquetas, ya hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas como CID, y la trombosis puede ser incluso capilar o cutánea, ¿no? Y haber otros de anafilaxia. Ese es un caso clínico que tuvimos en el Instituto de Cardiología recientemente. La paciente se sometió a cirugía de doble cambio valvular, como tantas, ¿no? Y durante la bomba se le pone heparina para mantenerla, claro, la paciente antes de llegar a la cirugía había tenido heparina profiláctica y en la circulación extracorpórea 22,000 unidades de heparina no fraccionada. Esa es la cuenta de plaquetas en miles, tenía 260,000, ¿no? Se le pone la heparina, eso no se percatan y ven cómo en los siguientes días empiezan a bajar las plaquetas, pero antes de la cirugía la paciente tenía enoxaparina profiláctica, 40 unidades cada 24 horas porque tenía doble lesión mitral que requería anticoagulación. Entonces, como bajó la cuenta de plaquetas de 260,000 a 200,000, pues siguen siendo normales, a nadie le llama eso la atención. Ahora, en forma retrospectiva es muy fácil verlo, pero cuando está uno en este día o en este día, no se ve el fenómeno. Entonces, las plaquetas empiezan a bajar y después de la bomba, que se dejan muy bien las válvulas, la paciente sigue recibiendo enoxaparina, 40 miligramos por día durante 9 días, ¿no? Pero las plaquetas van para abajo, para abajo, para abajo, y entonces nos consultan, a los 10 días de esto nos llaman los hematólogos a ver por qué hay trombocitopenia. Y hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿es por la bomba? Pues no, porque la bomba nada más produce 2 o 3 días y luego se recupera. CID podría ser púrpura trombocitopénica inmunológica por las transfusiones, púrpura trombocitopénica trombótica, que es muy grave, trombocitopenia inducida por heparina o por otros medicamentos. Al analizar la curva, el descenso que tiene después del contacto con heparina convencional es del 77%, porque bajó de 180,000 a 40,000 plaquetas, como se pueden dar cuenta, en un periodo de 3 días. Entonces eso es un descenso rápido del 77%. Primer criterio, descenso de más del 50%. Y ahí se estancó, nunca bajó a menos de 20,000, segundo criterio. Ya tenemos 3 cosas, la exposición a la heparina, el descenso de más del 50% en los primeros 3 o 4 o 5 días, y se estabiliza y no baja en menos de 20,000. Vean que al perder la heparina, inmediatamente empiezan a subir las plaquetas, ¿no? Pero en este momento que nos consultan, sospechamos que pueda tener HIT. Cuando hay sospecha de HIT, hay que suspender cualquier tipo de heparina. Ya confirmado, la simple sospecha obliga a suspenderla porque puede haber trombosis. Entonces aquí empezamos nosotros con fondaparinux, ¿no? Y hacemos la porque tiene alta posibilidad de trombocitopenia por heparina. El criterio es la que se llama la escala de las 4 T's. Son la combinación de las 4 T's: trombocitopenia, descenso de más de 50% y NADIR por arriba de 20,000.
tiempo del descenso entre 5 y 10 o el primer día cierta exposición. Trombosis es la otra T, con una nueva trombosis confirmada, una espontánea o reacción sistémica. Y que no haya trombocitopenia, la otra T, de otras causas. O sea, que no tenga vancomicina, que no tenga CID, que no tenga hiperesplenismo. Con esos criterios se puntúa, ¿no? se califica con puntos, perdón. No existe la palabra puntual en español. 2 puntos, 1 punto, etc. Si tiene más de 6 puntos, hay una alta posibilidad. Y nuestra enferma tiene justamente esa calificación. Por lo tanto, hacemos la prueba. Y la prueba se hace en nuestro laboratorio con una gregometría plaquetaria en presencia de heparina. O sea, si el enfermo tiene anticuerpos, ese es el postulado, los anticuerpos están en el plasma del enfermo. Entonces vamos a inducir la agregación de plaquetas sanas. De un individuo sano, del banco de sangre, ponemos sus plaquetas, las probamos que respondan bien con difosfato de adenosina y luego le agregamos el suero del enfermo, donde podrían estar los anticuerpos, y le agregamos heparina. Y entonces se conjugan los anticuerpos del enfermo con la heparina que le agregamos e inducen la agregación plaquetaria. Eso significa que el plasma del enfermo induce agregación de plaquetas sanas en presencia de heparina sin otros agonistas, sin ADP, sin trombina, y se confirma el diagnóstico trombocitopenia inducida por heparina. Se cambia inmediatamente a fondaparinux con la sospecha y ya cuando se puede, por vía oral, a senocumarina. Esas son las complicaciones que se han descrito después de intervencionismo coronario, de circulación extracorpórea, inducidas por heparina por HIT, ¿no? Puede haber trombosis, este tipo de trombosis que vemos a veces capilar, o SID, embolias de colesterol, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial, o pueden avanzar a la necrosis. Ahora, cuando le ponen la heparina subcutánea, hemos visto esos moretones, todos los vemos, pero hay que analizar las lesiones, porque el moretón franco es una lesión reciente, y puede haber ya moretones viejos, donde se rubina. Esto ya es un hematoma por absorción de una pasada, pero esto de aquí no tiene nada que ver con el hematoma, esto es eritema, y ese es un eritema alérgico por la heparina. Y las heparinas de bajo peso molecular, acuérdense que todas las heparinas de bajo peso molecular son sales sódicas, excepto una. La nadoparina es una sal cálcica, y lo que se ha dicho es que la sal cálcica es mejor, tiene menos reacciones alérgicas, tiene menos dolor en el sitio de punción que las heparinas que tienen sal sódica. Entonces aquí vemos una típica lesión de necrosis inducida por una heparina sódica, y vean cómo se pueden hacer pruebas intradérmicas para ver si el enfermo tiene alergia a la heparina. Vean, esas son las alergénicas, porque son sódicas, como la enoxaparina o la bemiparina. En cambio, vean, la droparina no tiene reacción de hipersensibilidad, porque esa es una heparina cálcica. Entonces, estos detalles hay que conocerlos de la heparina, porque no todas son iguales, y también la capacidad que pueden tener para desarrollar trombocitopenia inducida por heparina. Vean la frecuencia acumulada de trombosis en pacientes con HIT, ¿no? Después de que se ha reconocido el síndrome, cómo pueden tener, además de la trombocitopenia, complicaciones trombóticas, incluyendo las capilares. Luego, tenemos el otro tipo de trombocitopenia que pueden desarrollar, que es la trombocitopenia inmune, precisamente por esos inhibidores, y donde se ha descrito más es en el abscisimmab, porque ahí hay sitios de unión de los anticuerpos a las plaquetas que están cubiertas precisamente por el abscisimmab, ¿no? Entonces ese abscisimmab que se une al receptor de fibrinógeno y como tiene una secuencia murina, induce también que pueden ser causantes de trombocitopenia de intervencionismo coronario. Los casos asociados a tirofiban son contados con los dedos, prácticamente no hay casos, uno que otro que se ha reportado. Después de terminar la infusión, inmediatamente se recupera, como hemos visto, la cuenta de plaquetas en las primeras horas. Así es que con tirofiban el problema es menor. Y vean cómo aquí hay varias formas de cómo evolucionan las plaquetas de intervencionismo coronario por varios medicamentos, ¿no? Aquí tienen una trombocitopenia por heparina no fraccionada, pero vean cómo baja prácticamente en los primeros 5 días, ¿no? Ese es un giro. En cambio, ven cómo la del abscisimmab baja inmediatamente.
Con abscisimato las plaquetas bajan en las primeras 48 horas por esa naturaleza de los anticuerpos. Y en cambio con la pentamidina, vean cómo tiene un comportamiento diferente. Entonces este tipo de curvas vale la pena analizarlas. Vale la pena graficar y estudiar bien la cuenta de plaquetas para hacer el diagnóstico diferencial. Y vean ustedes cómo también hay casos reportados de púrpura trombocitopénica trombótica durante el infarto del miocardio, tratados con abscisimato. Aquí tienen incluso trombosis del stent, por que desarrollaron tanto HIT como trombocitopénica abscisimato. O sea, el mismo paciente tuvo las dos complicaciones. Hay que tener la capacidad de diagnosticarlas en el laboratorio, ¿no? Bueno, ya en la etapa crónica, pues ustedes saben que el medicamento que más se ha usado es la aspirina y el clopidogrel. Nosotros publicamos este trabajo desde más de 10 años y fue de los primeros trabajos que demostramos la prolongación del bleeding time del clopidogrel. Este trabajo incluso recibió una carta de en la revista mencionando precisamente eso que no había sido publicado detalladamente anteriormente. Además de demostrar cómo baja la agregación plaquetaria con demostramos cómo se prolonga tanto en enfermedad como en enfermedad cerebrovascular el bleeding time en las primeras horas después del clopidogrel, ¿no? Pero también encontramos un descenso del fibrinógeno. Vean cómo puede disminuir moderadamente el fibrinógeno y eso también depende de cierto efecto pleiotrópico también del clopidogrel. Después de eso apareció el concepto de resistencia, no vamos a hablar mucho de eso en la clase de hoy. Y finalmente, en lo que se refiere al manejo de estos pacientes cuando sangran por medicamentos antitrombóticos, hay varias guías, pero esta guía de la Sociedad Británica de Hematología es muy buena porque lo primero que nos dice es conocer la vida media de cada medicamento, ¿no? Y sabemos que aspirina, clopidogrel, prasugrel tienen un tiempo muy prolongado, hasta 7 días, mientras que tirofiban es una vida muy breve, tal vez es el que tiene vida media más breve. Vean que abscisimato se va hasta 24 horas, ya bajan más las plaquetas en ese periodo, ¿no? Y el 24 horas. Y conociendo eso, salen las recomendaciones, cómo suspender los medicamentos en casos de cirugía de urgencia, cirugía electiva, porque un paciente que ya sacó una antiagarreas plaquetarias, pues a veces hay que operarlo, ¿no? Entonces aquí están las recomendaciones para suspender, por ejemplo, la aspirina. Pacientes que van a cirugía cardíaca, hay que continuar la dosis baja de aspirina si tienen síndrome coronario inestable, ¿no? Y una evaluación especial en caso de cirugía intraocular o neurológica. Los que van a cirugía cardíaca se puede continuar hasta el momento de la operación y ya sabemos que van a tener hemorragia con más. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos en enfermos sometidos a cirugía ortopédica electiva se deben de suspender en el preoperatorio para reducir la hemorragia y las transfusiones. Y el clopidogrel, ya que se puede al menos hasta 5 días antes de la cirugía y en enfermos hasta 7 o 10 días antes de la operación. Aquí está la guía general de cómo suspender warfarina, suspender dabigatran, rivaroxaban, apixaban o los antiagregantes plaquetarios antes de cirugía. Vean que en general clopidogrel, prasugrel y ticagrelor hasta una semana antes hay que suspenderlos, ¿no?